Y gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por este tiempo tan especial, por el privilegio de estar aquí, oh Dios, enseñando tu mensaje y dando tu palabra, Señor. Sé tú usándome en todo momento, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor. Guía mis pensamientos, guía mis palabras, Señor, y que ese mensaje pueda ser de renovación para nuestra vida, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que tu palabra pueda ser de renovación para nosotros, Señor, que cada día podamos vivir para agradarte a ti en todo lo que vayamos a hacer. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. La semana pasada el apóstol estaba hablando sobre lo que era la esperanza, ¿se acuerdan? Que era que la esperanza es esa fe que tenemos en el Señor para poder seguir adelante cada día y para poder enfrentar cada uno de las situaciones que vayamos a vivir, y que esa esperanza o esa fe que tenemos está cimentada en Cristo Jesús. Y él nos decía algo que decía que el Espíritu Santo nos ayuda a que nuestra fe pueda ser fortalecida en nosotros y que podamos seguir caminando con Él. Y Dios nos dio un regalo maravilloso, y muchos nos podemos preguntar, pero ¿cómo tenemos al Espíritu Santo? Y recuerden que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros el día que nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús. Cuando usted oró en su momento de intimidad o en el lugar que usted estuvo y dijo, Señor, soy pecador, te acepto como mi Salvador y reconozco que Jesús murió en la cruz por mí, dice la palabra que en ese momento se rompe un velo. ¿Un velo en qué? En que tú vas a empezar a ver las cosas diferentes, porque también el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Viene a vivir dentro de ti. Y Él está aquí con un objetivo. Es un regalo de Dios para nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a caminar correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa palabra me gusta porque es que Él viene a ayudarnos a caminar a nosotros correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios, no a tu voluntad. Porque muchas veces nosotros como cristianos confundimos cómo tenemos que vivir con el Espíritu Santo y empecemos a querer manipular al Espíritu Santo o manipular a Dios para que se haga lo que tú quieras hacer. Y lo digo porque a veces nos equivocamos y oramos incorrectamente. Oramos, Señor, quiero ir a tal lugar, pero Señor, sé tú abriendo el camino, quita todo obstáculo porque allá es donde quiero ir. ¿Y por qué no oramos diferente y decimos, Señor, si es tu voluntad y quiero ir a este lugar, sé tú abriendo el camino, sé tú haciendo lo necesario para poder llegar ahí en el tiempo adecuado, y si no es tu voluntad, aleja este deseo en mí, quita esta intención en mí y cierra todo camino, y que yo aceptaré, aunque yo quiero estar ahí, no estar allá. Esa debería ser nuestra oración, y no manipular al Espíritu Santo o a Dios a lo que tú quieres que suceda. A veces sucede mucho cuando te gusta alguien, ¿verdad? Cuando yo era joven me gustaba y decía, Señor, esta muchacha me gusta, pone el deseo de que ella también me mire a mí y que ella también vea que yo soy el hombre, porque yo ya miré que era ella, pero no me miraba. Y me di cuenta de que no era yo el que tenía que decir, que Dios tenía una mujer para mí, y que el día que Dios, ya sea su tiempo y su voluntad, esa mujer iba a estar para mí. A los 37 años llegó. Y así fue. Y empecé a orar diferente. Y yo un día dije, no, esta oración no funciona. Esto no me está funcionando. Ya tengo 35 y ya no. Y empecé a decir, y entendí que yo estaba manipulando mi conveniencia y yo estaba escogiendo y diciéndole, ella es la que yo quiero, así que ella sea. No, dije, Señor, si es tu voluntad, no voy a buscar yo más. Ya tú la escogiste por mí, porque tu palabra dice que tú conoces todo. Lo de antes, lo de ahorita y lo de después. Entonces, ya tú sabes quién va a ser mi esposa. Entonces, ayúdeme ya a mirarlo. Lo que sí quiero hacer es que aceleres el tiempo, porque ya necesito. Entonces, que ese momento llegue y que tú pongas más bien en mí, cuando la vea, el deseo que ella va a ser la mujer. Y así fue. Entonces, cuando yo la vi, yo dije, aquí es. Esta es. Y ahí empecé a sonreír y ya cambié la cosa. Pero ya tenía la situación. ¿En qué te quiero decir? Es que empecé a decirle, Señor, más bien muéstrame tu voluntad en mi vida, en lo que tú quieres para mí. No yo diciéndole lo que yo quiero. Y así suceden muchas cosas. Y como cristianos nos aprovechamos de decir, oye, el Espíritu Santo de Dios está en mí, este es un regalo, fui sellado, maravilloso, gloria a Dios.
Entonces vamos a manipularlo a mi conveniencia. Y lo hacemos a veces inconscientemente. Porque sí, yo no creo que ninguno de nosotros vamos a decir voy a manipular a Dios a mi conveniencia. No, lo hacemos inconscientemente, pero lo más importante de esto es que podamos entender y saber que el Espíritu de Dios fue dado a nosotros como un regalo para poder aprender a vivir con Él, para ser guiados por el Espíritu Santo a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y que tenemos que permitir que Él sea el que nos guíe a nosotros en cada una de las cosas que vamos a hacer y cada uno de los pasos que vamos a dar. En la Biblia hay una persona que estaba estudiando sobre esto, que me gusta muchísimo, que es Pablo. Pablo escribió aproximadamente 12 epístolas, ¿sí? 12 epístolas aproximadamente, 12 cartas que las vemos en la Biblia, las cuales estudiamos todo el tiempo. Pero uno puede decir, bueno, sí, no ves ahorita los escritores se van, no, voy a escribir una carta y se va a un lugar bonito y acondiciona su espacio para tener la creatividad y la mente. Mi hermano, ¿sabe dónde estaba mayormente Pablo cuando escribió estas cartas? Encarcelado. La palabra se me olvidó de nuevo. Encadenado también. Y las cárceles en la época, de esa época no eran con vista al mar, nada de eso, ¿no? El mar de Galilea, viendo ahí el Mediterráneo, no. Estaba debajo de la tierra. Había humedad, no había luz, no había electricidad, estaba encarcelado. Y en esos momentos difíciles en su vida, Pablo estaba escribiendo cosas maravillosas que actualmente nos están enriqueciendo nuestra vida y nos ayuda a vivir mejor delante del Señor. ¿En qué momento estás pasando tú en tu vida que tú dices, oye, en vez de permitir ser guiado por el Espíritu Santo como estaba Pablo escribiéndonos a nosotros, a la iglesia de Cristo, para poder seguir creciendo, mientras que él estaba encadenado sufriendo? Él podía haber estado llorando. Señor, ¿por qué me pusiste acá? Si yo soy tu hijo, si yo he estado predicando tu palabra, tú me pusiste ciego y te acepté y aquí estoy y volví a tener la luz y empezó a caminar en ti y mira todo lo que he hecho. ¿Cuánta gente se ha convertido al Señor por mí?, diría Pablo. Y ahora que estoy encarcelado, ¿por qué me castigas? ¿No? ¿Qué dijo? Yo me imagino que él diría, bueno, Espíritu Santo, estoy aquí. Esto es un proceso más en el crecimiento tuyo y ayúdame a poder servirte a ti estando acá. Y empezó a escribir las cartas que actualmente, ¿cuántas vidas han sido transformadas por el Espíritu Santo a través de esas cartas? Mi vida fue transformada y la tuya también. Pero a veces cuando a nosotros nos viene cualquier cosita, nos ponemos a llorar y a pelear hasta con el mismo Dios y a quejarnos y no permitir que sea más bien, Señor, si este proceso que estoy viviendo es para permitirme a mí poder tener mejor relación contigo y llevar tu palabra, gracias al Señor por lo que estoy pasando. Y gracias al Señor porque lo que estoy viviendo actualmente me ayuda a crecer mucho más en ti. Mira lo que dijo Pablo. Esta es una parte de una de sus cartas. Vamos a ver Gálatas 5, versículos 16 y 17. Dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y habla Espíritu en mayúsculas, así el Espíritu Santo del Señor. Dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Eso sucede en nuestra vida. Dime que no es así. Nosotros tenemos una lucha diaria en nuestra mente por lo que aprendemos en esta que está alrededor de nosotros. El enemigo está atacando. Acuérdense que nuestra lucha no es sino con príncipes y huéspedes del mal. Y Satanás no quiere que tú honres al Señor con tu vida. Satanás no quiere que tú honres a Dios con tus pensamientos, ni que tú vivas de acuerdo a obediencia a lo que Dios está diciendo. Él quiere que tú te apartes de Él. Y por eso cada día, Él sabe que los últimos días están llegando y Él ataca más fuerte. En música, en videos, en canciones, en gente al lado. Tú ves ya ahora a los niños cómo bailan. Es un desastre. ¿Y eso viene por qué? Por la naturaleza que está siendo alimentada por el enemigo dentro de las personas de cada quien. Recuerden dónde nace que los malos deseos vienen de nuestras propias concupiscencias. Es decir, en nosotros están,
pero depende de tú cómo lo estás alimentando. Y hay una lucha, Pablo lo dice aquí, hay una lucha constante entre las dos. Y es cuando tú escuchas la vocecita como que te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Ahora, ¿quién puede escuchar la voz del Espíritu Santo? Solo aquellos que tienen al Espíritu Santo dentro de su corazón. Es decir, todo aquel que lo aceptó a Él como su Salvador. Es aquel que va a poder ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso yo no puedo pretender de que tú dices, oye, ¿cómo esa gente se porta así? Si no conocen del Señor, ¿cómo va a ser su comportamiento? Pues por supuesto, guiados por el impulso que va hacia la carne, hacia lo que es incorrecto. Pero si tú quieres que ellos cambien su manera de pensar, pues tienes que conocer al Señor, tienes que permitir que el Espíritu Santo de Dios venga para que puedan ser guiados por Él. Si no, no se va a guiar. Pero yo sé que tú sí eres guiado por el Espíritu Santo, porque tú si aceptaste al Señor, tú tienes al Espíritu de Dios morando dentro de ti. Y tú sí puedes permitir que Él guíe tu vida. Y no debes estar metido en ninguna situación pecaminosa que te aparta del Señor. Eso sí es correcto. Ahora, ¿cómo estás tú permitiendo que Dios lleve tu vida guiada por su Espíritu Santo? ¿Cómo estás tú permitiendo de que cada situación que tú vivas pueda ser guiado por el Espíritu Santo adecuadamente? Ahora, mira lo que tengo yo por aquí, que quiero compartirlo con ustedes, de qué significa andar en el Espíritu Santo. Porque lo decimos bastante y como cristianos lo entendemos. Oye, sí, qué bonito es decir que vivo en el Espíritu, que el Espíritu está conmigo, que soy templo del Espíritu Santo, nos enseña muchísimo. Pero ¿cómo puedo permitir yo que el Espíritu Santo guíe mi vida? Mira esto, dice, debemos permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Significa que el Espíritu Santo tiene la libertad de ocupar cada parte de nuestra vida. Mira esto, cada parte de nuestra vida, guardándonos y controlándonos. El creyente o nosotros debemos estar completamente rendidos al Espíritu Santo para que Él pueda poseernos completamente y trabajar en nosotros como debe ser. Mira esto, él dice aquí que no tenemos que estar dando alguna área en nuestra vida. Señor, te dejo mi corazón aquí, que toco y te dejo aquí. No, todas las áreas de nuestra vida, para que Él pueda controlarnos correctamente. Eso quiere decir que en todas nuestras acciones deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Aquí en la iglesia debe ser guiado por el Espíritu Santo. En tu casa debe ser guiado por el Espíritu Santo. En tu trabajo, con tu vecino, en el carro, cuando te estés bañando, en todo el lugar debe ser guiado por el Espíritu Santo. No por un lugar, no un momento solamente. Eso es lo que implica poder decirle que en todas tus áreas Él va a controlar tu vida. Y es la parte más difícil. Porque tenemos áreas donde tenemos que todavía hacer trabajo para el Señor y es necesario rendirlas a Él para que Él pueda guiarte adecuadamente en lo que debe ser. Por eso es que el Espíritu Santo te va a dar a ti más allá que solamente una guianza. Cuando tú no sepas qué hacer con tu vida, ¿qué dice la palabra? Pide sabiduría. Cuando tú estás confundido en tu trabajo o oye, hay una situación en tu casa y no sabes cómo manejarlo, ¿qué dice la palabra? Que Él da sabiduría a todo aquel que se la pida sin reproche. Pero no, a veces nos quedamos sentados llorando. ¿Y qué voy a hacer? ¿Por qué? Ay, lloro. ¿Y por qué no te buscas del Señor? Y dices, Señor, aquí estoy. Humildemente te digo, no sé qué hacer. Pero tú sí sabes qué voy a hacer. Dame la sabiduría para enfrentar este problema. Dame el conocimiento adecuado para saber cómo resolver esta situación que me tuve que meter, pero no sé cómo salir y quiero salir bien. O me metieron en esta situación y yo ni sé qué pasó, pero necesito salir de esta situación. Dame la sabiduría, dame el consejo adecuado, porque el Espíritu Santo nos da la sabiduría adecuada. El Espíritu Santo es nuestro consejero y da el entendimiento para poder seguir adelante. Pero no lo estás usando. Él está en ti. Es un regalo de Dios. Disfrútalo, aprovéchalo, vívelo. Permite que Él sea tu guía diaria. Y empieza a decirle, Espíritu Santo, úsame, guíame, cuídame, protégeme. Cuando estés triste, ¿qué tienes que hacer? Pídele a Él que te dé la alegría. Es normal que tengas tristeza. No te voy a decir que no, sino Dios nos ha creado sentimientos. Dios los creó. Por eso tenemos que llorar, tenemos que reír. Pero el tema es que no te puedes quedar sumergido en ese sentimiento toda la vida. Entonces, cuando te sientas triste, Señor, estoy triste, sí,
extraño a este familiar, pero te entrego esta tristeza a ti. Dame la fuerza para seguir adelante. Sé que este familiar está contigo si te conoció y descanso en esa promesa. Y ora y te aseguro que después vas a sentir una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Eso solamente lo da el Espíritu Santo. Yo te quiero decir, ¿qué pensaría la gente cuando veía a Pablo en la cárcel, metido en ese hueco, escribiendo cartas, alabando al Señor? La gente diría, oye, este tipo de verdad está loco. ¿Cómo este señor está escribiendo aquí cartas mientras que no hay ni luz? ¿Cómo hace? ¿Cómo este señor está tranquilo? Porque mire que una carta él dice más bien, oren por mí. Yo les escribo todo esto, ayer lo vimos con los varones, y decía, les escribo todo esto, pero pido que oren por mí, porque yo estoy aquí encarcelado, encadenado, pero eso sí, sigo sirviendo al Señor. Yo me imagino que muchas de las personas alrededor, encarceladas, o también ahí cuidando esa cárcel, conocieron al Señor a través de esa actitud de él. Porque en medio de ese proceso, él entendió que tenía que seguir alabando al Señor. Ahora, ¿qué proceso puedes estar viviendo tú en tu vida que aún no le has dicho, Señor, aunque yo no lo entienda por qué me lo estás permitiendo, aunque yo no entiendo por qué esto, si es para acercarme a ti y para poder yo alabarte a ti y para que más gente pueda llegar a tus pies a través de este proceso en mi vida, gracias Señor, solamente guíame y dame sabiduría para cómo enfrentarlo y salir victorioso de este proceso. ¿Esta no sería la oración maravillosa? ¿Cómo es tu oración en estos momentos delante del Señor? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te dé consejos? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo sea el que te guíe? ¿Y estás usándolo adecuadamente en tu vida? Mira esto, vamos a seguir leyendo. Mira que también que el Espíritu Santo es el que nos da el temor a Dios. ¿Y qué es temor? Amar a Dios más que todas las cosas. Ustedes saben que yo nací en un hogar cristiano, que yo nací desde pequeño escuchando la palabra. Mi papá y mi mamá me enseñaban a mí todo el tiempo lo que decía, me llevaban a la iglesia, de hecho eran pastores los dos y ya estaba yo en la iglesia creciendo. Después mi papá se fue a estudiar en el seminario más tiempo, a estudiar una licenciatura y vivía dentro de un seminario también cristiano y hice vida. Pero cuando fui a la universidad, todo eso se olvidó. Les comentaba en el primer servicio que en estos días alguien me escribió por el Facebook, puse una foto de la familia y me dice, wow Marcos, qué bueno que tengas tu familia, que bellos tus hijos, que Dios te bendiga. Me dice, me acuerdo de ti. Ella era una persona que daba clases en la iglesia infantil, pues. Yo tenía 6, 7 años, yo ni me acordaba mucho de ella. Y ella me dice, me acuerdo de ti, niño obediente, wow, siempre estudioso y tranquilo y intervenía en todas las clases. Qué bueno que mira que estés aquí firme en el Señor, me alegro de ti. Pero ese niño obediente creció y cuando empezó a ver el mundo, se fue. Porque no estuvo firme en la palabra, porque a veces estar en el lugar y no sembrar la palabra adecuadamente no haces. No permití que el Espíritu Santo sea mi guía. Y cuando empecé a ver mundo y empecé a ver situaciones, pues empecé a cambiar mi manera de vivir y se me fue olvidando las cosas, se me fue olvidando y empecé a entrar a tal punto de que estaba, cuando me di cuenta, inmerso dentro de un mundo totalmente diferente al que yo fui creciendo. Pero mira esto, vamos a seguir leyendo acá. Dice Gálatas 5, ahora vamos al versículo 19. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Dice, hay inmoralidad sexual, hay impureza, pasiones sexuales, hay idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permíteme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. ¿Y es así? Cuando yo permití que no ser guiado por el Espíritu Santo, sino por mis pasiones, por mis deseos, por lo que yo venía y por la gente que estaba alrededor de mí, estaba metido en muchas de esas cosas. Y fui cambiando mi manera de pensar para entrar a un mundo que no era el correcto delante de Dios. Y así me veían. Yo te aseguro que el que me veía no decía, oye, ese muchacho es cristiano. Oye, ese muchacho de verdad teme del Señor. No, yo era uno más del montón que me portaba como cualquiera que no era guiado por el Espíritu Santo. Y entre eso, entonces entré
a estar fumando, y no me fumaba sino, no una caja, sino 2 cajas, y si salía a rumbear me fumaba un paquete completo. Me paraba de la madrugada y no podía ni respirar, me faltaba como el aire. Y era falta de nicotina, me fumaba un cigarro y seguía durmiendo. Y por eso es que los vicios son malos, porque empiezas ellos a abrazarte y atraparte de tal manera que te controlan tu vida. Y no eres guiado por el Espíritu Santo porque ellos te controlan tu vida. Y la naturaleza pecaminosa empieza a reinar en ti y no el Espíritu Santo. Y así más cosas. Mira, me acuerdo que yo vivía sumergido en una tristeza. Yo me podía rumbear 3 días. Porque yo salía el viernes, sábado y domingo seguido. Dormía en la noche hasta el lunes porque tenía que trabajar. Pero te decía que llegaba en la casa en la noche, triste. Yo decía, wow, pero ¿por qué después de 3 días supuestamente rodeado de personas, con música en discotecas y todo, no tenía nada, un vacío en mi vida, un vacío completo? Porque ese vacío el mundo no lo llena. Las personas no lo llenan. Y después de eso me acuerdo que entonces decía, bueno, empecé a trabajar y a tener dinero y decía, bueno, me siento triste, me voy a comprar ropa. Y me compraba la ropa y chévere y me ponía contento porque me compraba lo que yo quería. Después llegaba, lo guindaba en el closet y decía, y ahora me voy a rumbear. Estoy triste, estoy deprimido. Y llenaba ese vacío a través de otras cosas. Y conocía la palabra. Y conocía lo que decía el Señor. Y es por eso que después de eso es cuando se dice que si tú empiezas a permitir que el pecado reine en tu vida, es cuando empiezas a manifestar otra cosa diferente al Espíritu Santo. Y entristecemos al Espíritu Santo. ¿Y quién lo entristece? ¿A nosotros los cristianos? Yo entristecí a mi Espíritu Santo. Ahora estaba en mí. ¿Y cuándo sucedió? Cuando empecé a vivir inadecuado delante del Señor. ¿Y qué significa entristecer al Espíritu Santo? Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, es decir, nos selló. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Tú puedes tener al Espíritu Santo, pero si te apartas del Señor y empiezas a vivir inadecuadamente de Él, va a ocurrir algo, que el Espíritu Santo se entristece, Él no se va, Él disminuye dentro de ti y dice, si tú quieres que esto reine en tu vida, porque hay una lucha interna, yo permito que sea Él. Eres tú el que decide quién va a reinar dentro de ti, o los deseos de la carne, o el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué sucede cuando tú permites que los deseos de la carne o que el pecado reine en tu vida? Empieza a haber un cambio en ti y empieza a disminuir tu comunión con Dios. Empiezas a apartarte del Señor y es como yo te decía, yo en esos momentos de tristeza, de soledad, de vacío en mi vida, en vez de decir, oye, yo busco, y yo sentía, porque yo nací en un hogar cristiano, yo acepté a Jesús y tenía el Espíritu Santo. Yo sentía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero no, era más fuerte a mí el impulso o querer encajar o querer hacer una vida diferente o probar. Porque a veces uno también dice, oye, como todo el tiempo nací, quiero ver qué es esto. Y no juegues con fuego porque te puedes quemar y bien feo. Entonces yo quería probar, ver, decía, quiero ver el mundo. Y es mentira, el mundo me consumió a mí. Y después de eso tú dices, oye, ¿qué estoy haciendo? Y sentía que estaba mal, pero en vez de decir, bueno, voy a buscar la palabra, no. Me refugiaba en más rumba, me siento triste, me voy para la calle. Me siento mal, me fumo un cigarro. Y así fui suplantando a Jesús en mi vida, suplantando al Espíritu Santo por situaciones que me alejaban más bien de Él y no tenía comunicación con Dios porque me aparté de Él. Perdí esa divinidad de comunicación con el Señor. Perdí mi comunicación con Él y mi vida con Él y tienes falta de paz y de gozo. Yo te decía, después de días, que yo decía día a día y era súper chévere y mucha risa, pero llegaba a la casa y me sentía vacío, solo, triste. Que no, y decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo? Claro que sabía que estaba haciendo, pero yo no quería aceptar lo que estaba sucediendo. Y entonces esto ocurre que hay una debilidad espiritual en tu vida. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas que no son correctas, que te están apartando del Señor. Y el Espíritu de Dios, aunque esté dentro de ti como un hijo del Señor, como cristiano, Él no va a forzarte a hacer nada, porque Él es un caballero también.
Él va solamente a actuar de acuerdo a donde tú le estés permitiendo. Y para poder andar guiado por el Espíritu de Dios, decíamos que tenemos que permitir que Él trabaje en todas las áreas de nuestra vida. En todo nuestro ser, en toda nuestra mente y en toda nuestra manera de vivir. Y eso hace que cuando tú te apartes del Señor, tengas un falso testimonio delante del Señor. ¿Cómo decía yo a otra persona, mira, yo soy cristiano? Se reían, yo lo hice. Y muchas veces en momentos de así como me sentía presionado, yo decía, no, es que yo soy cristiano también, yo nací un hogar cristiano, mi papá es pastor. Y lo que hacían era reírse de mí. Ay, sí, pero tú no eres el pastor, tú eres la oveja negra. ¿Y sí? ¿Por qué decían eso? Porque mi testimonio era inadecuado. Pero ¿qué sucede cuando tú permites que sea el Espíritu Santo que te guíe? Dice Pablo en Gálatas, ponme Gálatas de nuevo ahí. Dice después de que si tú eres guiado por la carne, vas a estar en hechicería, no sé qué broma, todas esas cosas que ninguno acá hacemos. Pero dice después lo que sí hacemos. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿qué es? Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Sigamos ahí. Humildad y control. Y contra todas ellas no hay leyes contra estas cosas. Y es así. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, ese es cristiano. Oye, porque cuando esa persona está triste, tú lo ves a ir alabando al Señor, tú lo ves alegre. ¿Qué sucede? Pero ¿por qué si tú, oye, te faltan tantas cosas y tienes tu carro dañado y estás ahí? Te veo siempre contento y saludando con buenos días y sonriendo. ¿Por qué? Porque tú descansas en el Señor. Y cuando tú descansas en el Señor y permites que Él sea tu guía, tienes una paz sobrenatural que nadie te la puede quitar. Y la gente dice, ¿por qué Él está así? Bueno, porque Dios guía mi vida. Dios tiene el control. Y no me falta nada. Aunque ustedes puedan creer que me falten cosas, no me falta nada porque soy completo en el Señor. Y Él llena ese vacío. Así pasó. Y esto es verdad, porque cuando yo me fui después y queriendo llevar mi vida más loca y más decir, quiero hacer ahora, irme a un primer mundo, me fui a Australia y dice, ya aquí, ya no quiero más tercer mundo, en la parte, buscando esa parte de ese vacío. Entonces me fui a Australia buscando un primer mundo, porque aquí ya no quiero ver más esto. Y me voy, y estando allá es cuando un día el Señor toca mi corazón y me dice, oye, tú eres mi hijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿qué estoy? Y fue una reacción, me fui a una iglesia un día y esa iglesia era africana, yo ni sabía qué iglesia era y llegué allá y estaban alabando al Señor y la predicación, yo no hablaba africano, mucho menos ni sabía que existía ese idioma y entendí todo, porque cuando el Espíritu Santo de Dios te quiere hablar, Él te habla y tú entiendes, y más nunca entendí, pero ese día entendí que el Señor me estaba hablando a mí y cuando dije, wow, ¿qué sucede? Mira, y llegué a mi casa después y fue un cambio que empecé a leer la palabra y es cuando veo como mi hijo, cuando dice la palabra que como niños pequeños anhelen la palabra del Señor, así es mi hijo. Mire, cuando le damos la comida, él se vuelve tan contento que grita y se emociona y come y saborea la comida y come más y es un deseo, así me pasó a mí. Yo veía la palabra del Señor y yo leía un versículo y decía, uy, ¿ahora qué pasa? Y mira, y esto yo tanto que me sabía este versículo y me lo sabía y no sabía en qué entendía, pero cuando empecé a leer dije, Señor, dame sabiduría para entender lo que dice acá. Y se me aclaraba todo y lo entendía. Y dije, esto lo estoy haciendo mal, esto, y no puede ser. Y empecé a hacer ¿qué? A llenar mi estanque del Espíritu Santo. Y empecé a llenarme del Espíritu Santo, ¿cómo? Con su palabra, con su presencia. Y empecé a querer decir, wow, no puedo entender. Y empecé a entender, y cuando me di cuenta, ya me sentía mal. No era porque fumaba, porque me gustaba. No te voy a mentir, sí me gustaba. Pero cuando empecé a entender de que cuando en momentos de tristezas no buscaba al Señor, sino buscaba un cigarro, dije, oye, aquí hay un error. Aquí no estoy haciendo las cosas bien, porque ¿quién es mi refugio? ¿Quién es el que debe estar conmigo y quién es mi guía? Entonces yo estoy haciendo las cosas mal. Entonces empecé a querer engañarme. Y dije, bueno, ya si me fumaba una caja al día, me voy a fumar media. Después dije, no, ya es mucho, voy a fumar media. Pero seguía fumando. Y después me voy a fumar una sola noche antes de acostarme a dormir para relajarme. Pero seguía fumando. Y un día salí de la iglesia y dije, no más. No más porque sigo engañando al Señor. Sigo diciéndole a Él que es mi guía, que es mi refugio. Y cuando yo entendí de que
Dios me ama y que yo lo amo a Él por sobre todas las cosas, esto no está bien porque esto no es amor, porque estoy haciendo algo que desobedece al Señor. Y fui directo a la casa, me salí de la iglesia y agarré todo lo que tenía por ahí, todo, porque se tenía escondido, y agarré y lo tiré, porque dije, bueno, si lo boto en el bajante, viene una persona después, abre la basura, ve el cigarro y se lo va a agarrar, no se lo voy a dar a otro. Lo tiré por la poceta y que se mojara y se dañara por completo. Ya llevo 10 años que no fumo un cigarro. Y así fue cambiando muchas cosas en mi vida. Pero ¿cuándo fue? A medida que me fui llenando de la palabra del Señor, llenando, insertándome en la iglesia, insertándome, buscándome la forma de alimentarme más de la palabra. Y la palabra y el Espíritu Santo empezó a ¿qué? Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, a transformar tu mente. Y empiezas a entender lo que es incorrecto y lo que es correcto. Y empiezas a decir, no más hago esto porque ya entiendo que si yo amo al Señor no voy a hacer nada que le desobedezca a Él. Ya entiendo de que mis pasos van a ir guiados por el Espíritu Santo. Cuando me sentía triste, porque te voy a decir, hay procesos. Y no es que yo dejé de fumar y por arte de magia no tuve más deseo de fumar. No, eso no ocurrió. Seguía viendo en la madrugada la falta de aire y después a mitad de camino, cuando tenía problemas, me acordaba y decía, no quiero fumar. Y empecé a decir, no más. Ahora, ¿cómo hago para enfrentar ese problema que está en mí, que ese impulso y ese deseo que quiere ir o a rumbear, o a tomar, o a otro lugar? Pues bueno, entonces empecé a cambiarlo. Bueno, si el problema es que no tengo que tener acá esto, pues ¿qué debo hacer? Alimentarme de la palabra. Entonces ponía una alabanza, me ponía a escuchar música, me ponía a leer la palabra, entonces dije, bueno, voy a estudiar y me quería que ese fundamento. Voy a ocupar mi vida y mi mente en otras cosas que me ayuden a crecer y no que más bien me lleven a otro lugar. Y me seguía alimentando, llenándome del Espíritu Santo. Y entonces cuando venía ese momento de tristeza, ya tenía la fuerza y el poder y la valentía para decir, esto no lo voy a hacer porque le desagrada al Señor. Espíritu Santo me dio esa fortaleza y seguí adelante. Y después de eso, seguía llenándome y me di cuenta que Él me estaba guiando. Y entonces dije, bueno, en Australia ya se me cerraron todas las visas, no puedo tener más allá. Tengo dos formas, me quedo ilegal o me devuelvo. ¿No? Bueno, Señor, tú sabes. Y aquí yo le he dicho, mi corazón estaba allá, mi deseo está allá. Pero si tu deseo era estar en Venezuela, ciérrame las puertas. Y cambié mi oración por completo. Te voy a decir una cosa, todas se cerraron. Todas las puertas se cerraron, no podía quedarme. Llegó el día, recogí mi maleta y me dije, me voy, porque no me voy a quedar ilegal. Pero entendí que detrás de cada decisión que yo fui tomando, guiada por el Espíritu Santo, había un propósito de Dios mayor al mío. Y si yo no tomaba esa decisión, no había crecido en un ministerio que el Señor estaba colocándome a mí, y aquí puedo estar el día de hoy, llevando su palabra a otras personas. Porque a medida que tú permites ser guiado por el Espíritu Santo, hay algo mejor, que es que tu ministerio delante del Señor va a ir creciendo. Yo no sé cuántos pastores, evangelistas, apóstoles, músicos puede haber aquí, pero lo que yo sí sé es que el Señor quiere que en el lugar que tú estés, en el área que tú estés, tú sigas creciendo para llevar la palabra del Señor a través de tu testimonio, tu manera de hablar, y que la gente pueda ver que tú eres guiado por el Espíritu Santo y no por las cosas banales de este mundo. Y que tú puedas decir, oye, Cristo está transformando mi vida. Y cuando te digan a ti, oye, ¿por qué tú? Oye, se te dañó el carro, pasó esto y pasó lo otro y pasó lo demás. ¿Qué pasa con tu vida? Dios tiene el control. Dios me guía en todo momento. Y gracias a Dios no me falta nada. Mira, yo me paraba en la madrugada, asfixiado, porque no tenía aire por falta de nicotina. Ahorita, mi hermano, yo duermo tranquilo, toda la noche. Bueno, desde hace 8 meses atrás me paran a las 2, a las 3, a las 4 con el bebé cuando llora. Pero sí, lo paramos, lo alimentamos, hacemos lo que tenemos que hacer y después sigo durmiendo igualito. No ha pasado nada. Porque tengo una paz incontrolable y descanso en el Señor. Y hoy el Señor quiere que tú también tengas esa misma paz y que tú puedas ser guiado por Él. Que tú puedas llenarte del Espíritu Santo. Y llenarte del Espíritu Santo no es algo emocional, no, es llenarte de su palabra, permitir que tú puedas renovar tu manera de pensar para poder decir cada día, voy a obedecer más a Dios en todo lo que hago.
en mi casa, con mis hijos, con mi familia, en la honestidad de mi trabajo, en la calle, cuando se atraviesa uno, cómo voy a reaccionar, en mi carácter, en todo sentido. Permite que sea el Espíritu Santo que te guíe y que cambie tu vida, que te dé la fuerza para enfrentar ese momento que puedas estar viviendo difícil en tu vida y para decir, no voy a caer en pecado, porque el pecado trae consecuencias. En mí otras consecuencias. Cuando estaba yo en ese mundo, mira, tuve accidentes de tránsito, me dio cuerpo inmóvil, me dio una ACV y no le puedo echar la culpa a Dios. No, porque era yo, el pecado trae consecuencias y esas acciones trajeron consecuencias en mi vida que ahora tengo que llevarlas, sí, pero es parte de las acciones y no es culpa de Dios. Dios, los planes del Señor nunca te van a llevar hacia un pecado y nunca te van a apartar de Él, sino te van a acercar más a Él. Así que busca de Él cada día. Ponte de pie donde estás y vamos a orar al Padre y vamos a decirle al Señor, gracias Señor, gracias Padre por tu amor. Gracias Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros en cada momento y en cada día, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo, por morar dentro de nuestra vida, por hacer templo dentro de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, a que tú puedas reinar completamente dentro de nosotros, Señor. Que tú puedas ser nuestra guía en cada momento y en cada área de nuestra vida, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que tú nos controles por completo, que tú renueves nuestros pensamientos, que transformes nuestro carácter, nuestra manera de vivir. Queremos vivir, Señor, para agradarte en todo sentido. Oh Espíritu Santo, si hay algo en este momento que está dentro de la vida de alguno de nosotros que impide que podamos vivir en obediencia delante de ti, oh Dios, ayúdanos a mirarla. Ayúdanos y danos sabiduría para saber cómo salir de ese proceso que no nos permite vivir cerca de ti, Señor. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, a hacer las correcciones necesarias para poder vivir en obediencia delante de ti, Señor. Nuestra vida es para ti. Vivimos para agradarte a ti en todo lo que hacemos, Señor. Queremos vivir, Señor, para honrarte en todo lo que hagamos, Señor. Por eso nos rendimos delante de ti. Oh Señor, escudriña nuestro corazón, aclara nuestra mente para poder, Señor, entender cómo debemos vivir. Que cada día, Señor, podamos estudiar más tu palabra para poder seguir creciendo en ti. Y que podamos ser testimonios vivos de tu amor, de tu salvación, de tu bondad, Señor, en nuestra vida. Y que más personas puedan llegar a tus pies a través de nosotros, Señor. A ti, Señor, oramos y te damos este fuerte aplauso en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.